y esas partes se llaman esenciales. O sea, sin ellos no habría trabajo procesado o la demanda. ¿Quiénes habrían sido? El demandante, el demandado, y luego ya vimos los terceros o el tercero. Pues vamos a seguir en lo de el tema de los. Luego vimos el apoderado, las partes, quién es el apoderado, el litis, nosotros, luego a los terceros. Los apoderados decíamos también que son los que sustituyen en un proceso tanto al demandante, al demandado o al tercero. Estos apoderados intervienen no precisamente defendiendo el interés propio, sino que en representación de quien nos ha nombrado, ¿verdad? Y ese apoderado se llama mandatario, porque alguien le ha dado el mandato para que lo represente, y ese alguien se llama mandante. Y ese mandato se traduce en un poder, ¿no? Y ese poder tiene que, a tiempo de ejercer su mandato el apoderado, tiene que presentarlo al juez. ¿Para qué? Doctor, buen día. A ver, siéntate tú ahí para que no estés dormitando. Aunque no vas a ver ¿qué se llama? Siéntate por ahí vas a poder ver un poco. Entonces decíamos que el apoderado representa a la parte, a cualquiera de estas tres partes, ¿no? El tercer tema que vimos se llama litis consorcio. ¿Qué había sido litis? Decíamos por partes, litis significa litigio, y consorcio, conflicto, ¿no? Varios en un conflicto, pero podemos decir varios en un proceso. Entonces, si de ordinario, o lo que normalmente pasa es que acá hay un demandante y acá hay otro demandado, puede que en esta parte sean dos, o sean tres. Entonces ahí ya hay litis, nosotros, ¿verdad? Acá no hay. Pero dice que también puede haber un litis consorcio, ¿no? Entonces, la idea básica es que entiendan que el litis consorcio es un conjunto de personas que litigan, ya sea en la parte demandante o en la parte demandada o en calidad de tercero, con un solo interés, ¿verdad? Y luego pasamos a ver al tercero. Si decimos que el conflicto o el proceso básicamente se plantea entre el demandante y el demandado,
Entonces quiere decir que hay un interés de por medio, ¿no? Siempre ponemos un inmueble, porque en materia civil los mayores conflictos sobre propiedad y derechos de propiedad. Entonces, graficamos y damos el ejemplo. Acá hay dos sujetos. Acá pueden haber dos o tres. Este que está afuera es el propietario. Y este que está y este que están adentro son los poseedores. Ahí está viendo esa situación, ese planteamiento. ¿Dónde tendría que estar el dueño? En posesión del. Adentro, ¿no? En ejercicio de su derecho propietario. Porque ¿qué es el derecho propietario? Es ejercer el dominio, ¿verdad? ¿Qué es el dominio? Sobre un derecho propietario. Usar, gozar, disponer, ¿no? Esos tres derechos facultades tiene todo propietario. Y el uso lógicamente está, dice, el interés o compatibilidad con los intereses sociales, ¿no? Si yo tengo un caso, no lo puedo convertir en un antro, por ejemplo, que molesta a todos los vecinos. Eso no sería hacer un uso correcto y compatible. Vean entonces, ahí está el problema, y el propietario lo que quiere es ingresar, dice, en el inmueble, y lógicamente esto salga, ¿no? ¿El gráfico es clarísimo o no es clarísimo? Que salgan. Entonces, ustedes que van a ser abogados, si algún cliente va y les consulta este problema, ¿qué le van a aconsejar? Ya saben, hay que hacer la demanda de reivindicación, ¿no? Ahí está. Entonces el conflicto se plantea o se traba, dice, entre esos dos sujetos esenciales, demandante y demandado. ¿Hay la posibilidad de que el demandado a su vez demande también? Sí, correcto. ¿Qué se llama esa figura? La reconvención, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo de a poco, pero adelantamos. Miren, entonces, si quieren ustedes, aplicando el ejemplo, si el demandante quiere reivindicar, el demandado, ¿qué estaría pretendiendo? Mantenerse en la posesión. ¿A través de qué? De la usucapión. Aplicando el principio de la prescripción adquisitiva. ¿No? Ahí se ha presentado un conflicto. Pero ¿y en qué momento interviene un tercero? O la posibilidad de que en ese conflicto que ven pueda intervenir un tercero, porque el tercero dice que también es parte esencial del proceso. A ver, imaginen ustedes una situación en la que obligue a un tercero que podría ser afectado, dice, con ese proceso, se vea obligado a intervenir. A ver. Si está grabando, por ejemplo, el terreno, el banco, por ejemplo, podría intervenir como un terreno. El banco puede intervenir, sí, como persona colectiva o jurídica, ¿no? Pero hacemos más sencilla la figura. Puede que este demandante o este demandado
le ha dado en anticrético, no sé si parte del inmueble, vamos a suponer que es parte del inmueble, le da en anticrético a este tercero. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo es el documento de anticrético? ¿Será nomás un documento cualquiera que habla de anticrético? Tiene que ser una escritura pública. El anticrético está validado como alguna escritura judicial, porque ya no tiene solo la que la alquiler, no estoy escuchando por el anticrético tiene alguna figura judicial para que sea válido, porque yo también solo el alquiler es el que tiene la validez. ¿Pues dónde has aprendido eso? El alquiler se llama un contrato de locación, ¿verdad? De alquiler o de arrendamiento, dice, ¿no? Y por ese contrato el dueño te da el uso del inmueble, de parte del inmueble, pero con algunas variantes, ¿verdad? Primero, te dice por qué plazo te está dando el alquiler. Dos, te dice cuánto vas a pagar por el alquiler mensualmente, cambio, ¿verdad? Y eso lo haces en un documento privado. Documento privado de alquiler. ¿Y cuándo se llama documento privado? Cuando solo requiere de la firma, dice, de las partes, porque ahí va el consentimiento. ¿Qué es un contrato, jóvenes? Dice, el contrato es un acuerdo de voluntad, ¿no? Para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ahí van a crear o no a través de ese documento privado una relación jurídica. El propietario del alquiler y el inquilino reciben alquiler a cambio de un canon mensual. Y para que tenga validez, lo único que hacen es reconocerlo. ¿Ante quién? Ante el notario de fe pública. Ya. Pero ¿crees que valga ese documento aún sin reconocimiento? Vale. 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 Con el único problema de que si yo quiero, lo quiero desalojar porque el plazo ha vencido y no quiere salir el inquilino, y no hay reconocimiento, ¿dónde acudo primero? En medida preparatoria de demanda pido que el reconocimiento del inquilino. ¿No? Entonces, con ese reconocimiento estoy completando la validez de ese documento privado y en base a ese documento de reconocido demando el desalojo. Ese es el alquiler. Ahora, el anticrético. ¿Qué es el anticrético? Primero, ¿qué es el documento público? Hay diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué se dice documento público? Porque interviene, dice el notario, pero no precisamente solo en el reconocimiento. ¿Son alumnos de este grupo? No. Ese documento, dice, tiene que convertirse en escritura pública porque el notario de la República, convirtiéndolo, dice, en un documento diferente al documento privado, lo protocoliza. Y para que tenga más valor, lo tiene que registrar en ¿verdad? Ya. Este caballero, que es solo poseedor, lo ha convencido como a muchos, le ha dicho, no, yo te doy en anticrético, pero la vemos nomás en un documento que cae o no en esa
el anticrético es documento privado, ¿verdad? Y lógicamente, el juez hará valer en una demanda de desalojo o de cumplimiento y devolución ese documento privado. No. ¿Qué dice el Código Civil? Todo contrato de anticrédito será celebrado a través de escritura pública bajo sanción de nulidad. Es nulo el documento de anticrético, el documento privado, ¿verdad? Pero el anticrético no es préstamo, perdón, no es documento de alquiler. A ver, ¿qué sería el documento de anticrético? Es préstamo, ¿verdad? El que da el capital anticrético de 20, 30 mil dólares, le está prestando ese capital a quién? Al dueño, ¿no? Al dueño, con la garantía del inmueble. De modo que al vencimiento del plazo, dice, el dueño devuelve el capital y el anticrétista deja el inmueble. Pero ¿y por qué ocupa el inmueble? Esa es la pregunta. Porque el anticrético lógicamente establece esa regla, el Código Civil. El dueño no cobrará intereses, ¿no? Y tampoco el inquilino pagará intereses. No, pues, el dueño no cobra. Claro, el anticrétista presta la plata y no cobra intereses, y a cambio permite al dueño que entre y ocupe. Esa es la civil, ¿no? Y en el anticrético además se da la situación de la prenda. Porque mientras no me devuelva mi capital, no le entrego el prenda inmobiliaria. ¿Conocen qué es la prenda inmobiliaria? ¿Qué es esa? Una de las figuras. ¿Y qué es la prenda inmobiliaria? Cosas bien. No pueden beber, por ejemplo, un vehículo, un mueble. A ver, uno dice, no voy a prendar, dice acá el amigo dice, voy a dar en prenda. Hay unas oficinas ahí por la lanza, la cancha, dice, no. A cambio de joyas se recibe o se presta dinero, televisores, autos, uno y los ¿Y qué dice para asegurar o garantizar el crédito? Que el que ha recibido en prenda retiene la prenda entre tanto no le devuelvan el capital o no le paguen el crédito. Oye, ahí está el documento privado y documento público. Dice también la donación se hace a través de escritura pública. Vamos a revisar el Código Civil. Ahí dice qué documentos se celebran por escritura pública. No todos. Ya. Volvemos a nuestro ejemplo. Entonces, pueda que cualquiera de estos, ya sea demandante o demandado, haya recibido un préstamo con garantía de ese inmueble. Puede decir, con un documento privado, dice el señor juez, o digo, yo fulano de tal le da en garantía de, porque puede haber esa garantía de préstamo del dinero o mutuo con un simple documento, ¿no? Y dice, yo soy dueño, pero además dice, garantizo con todos mis bienes habidos por haber, ¿no? Principalmente con el inmueble que tengo y poseo, pero no dice si está registrado su nombre o no. Cuando uno es lógicamente propietario, cuando acredita a través de derechos reales, ¿no? Ese es el momento en que se publica, dice, o sea, se publicó el derecho. Le ha dado entonces, o ha obtenido un préstamo del tercero con un documento privado
explicándole de que él es el dueño. Bueno, se entera de que hay una demanda, una reivindicación, y se voy a aparecer hoy. Por ahí pierde, ¿en qué queda mi crédito? ¿Verdad? Corre el riesgo de que si el demandante que dice que es el propietario y que le ha dado, o el demandado, perdón, le ha dado un préstamo, que dice ser propietario, lógicamente hay el riesgo de que él gane y pierda. ¿En qué queda el crédito de este tercero? Queda en riesgo, ¿verdad? Entonces interviene como un tercero. Dice que tiene un interés propio, no le ayuda ni al demandante ni al demandado. Ese es el interés del tercero, un interés independiente y legítimo. Y cuando hablamos de terceros, decíamos que hay dos clases. Hay una tercería voluntaria y una tercería, o un tercero voluntario y una tercería forzosa, ¿no? Y cuando hablábamos de tercerías voluntarias, habíamos comentado acerca primero de la tercería de derecho excluyente. ¿Qué significaría la tercería de derecho excluyente? Sería tercerista. Le cambiamos un poco el nombre, sería el tercerista de derecho excluyente. Ahí está, el litigio se ha presentado entre estos dos caballeros que están peleando el derecho propietario, pero ya no como poseedor. También dice que quiere ser dueño. ¿Puede o no darse esa figura de que aparezcan dos como dueños en un mismo inmueble o de un mismo inmueble? Es posible, no se falsifican documentos, se registran documentos, o dice, puede que el mismo propietario por actos distintos pueda, dice, transferir el mismo inmueble a dos personas diferentes. ¿Cómo habrán registrado? No sabemos, pero ahí está la disputa. El primero dice yo soy dueño y el otro también dice yo soy dueño. ¿Quién resuelve ese conflicto? A ver, acá ya no sería reivindicación, cambia la figura. ¿Cuál sería la figura para, o ¿qué se llama? La demanda para resolver ese conflicto? Mejor derecho propietario. Claro, ¿a quién le corresponde el mejor derecho propietario? ¿Cómo el juez resolvería ese mejor derecho propietario? El que ha registrado primero, ¿no? Ese haría prevalecer su mejor derecho propietario. Bueno, pero ahí están los dos peleando ante el juez y aparece un tercerista. Dice, no, yo soy el dueño, yo soy el último dueño. ¿Conocen un folio real? Sí. ¿Conocen? Hay tres casillas, ¿verdad? Aquí en esta primera casilla se dice que es el asiento dominial. A, B, C, D, E. Se supone que el de la última casilla es el último propietario. Y resulta que este tercerista excluyente es el último. Había estado en el B, en el C. ¿Tiene derecho a ingresar como tercerista ahí en el proceso? ¿Ah?
¿Para qué? Para excluir. ¿Se dan cuenta? Acá está uno de los demandado. Yo aparezco como tercero, gráficamente se demuestra la situación, ¿no? Acá hay un derecho propietario, acá hay otro derecho propietario. Inicialmente los dos estaban discutiendo, pero aparezco yo con una escritura pública y un folio real donde soy el último propietario. ¿Los excluyo o no? ¿Ah? Los excluyo porque eres el último que ha adquirido. Claro, los excluyo porque definitivamente aparezco en el folio real como el último propietario. El juez, como prueba fundamental para llegar a la verdad material, lógicamente va a tomar en cuenta ese folio real, que es un documento público, ¿no? ¿Saben qué es un documento público? Es un documento notariado y... Cuando el documento público dice. Ahí el documento público, pero vamos a cambiar esto. El anticrético más que documento público es escritura pública. Escritura pública, que es parte también de los documentos públicos. ¿Quién interviene acá? Un notario. ¿Y cuándo es documento público? Decimos es un documento público. ¿Cómo tiene su carnet de identidad? ¿Qué clase de documento es? Identidad pública. Pero privado o público. Público es escritura pública. Documento público siempre dice una autoridad o un funcionario autorizado, dice, ¿no? Si ustedes van a salir abogados de acá a un año o dos, ¿no? Van a tramitar qué cosa, el título de abogado. Ese es un documento público, ¿verdad? Vean por qué es el documento público. Todas aquellas documentaciones o certificaciones que extienden las instituciones públicas. El folio real es entonces o no un documento público. Entonces dice, es este el que prevalece con el mejor derecho propietario y lógicamente como tercero, ¿no? Además que en esta tercera o segunda casilla están ¿qué cosa? Los gravámenes, y acá las cancelaciones. ¿No? Un inmueble se puede dar en garantía de un préstamo y aquí se grava, ¿verdad? Y si se ha pagado esa deuda, entonces todos los abogados o ustedes estudiantes de derecho mínimamente saben que un folio real sirve para constatar, dice, el estado actual de los inmuebles en cuanto a derechos propietarios, gravámenes y cancelaciones. Si alguien les consultara y se les dijera, a ver, tú estás estudiando derecho, ¿verdad? Quiero prestar dinero y cómo me quiere dar en garantía una casa. ¿Cómo le recomendarían a ese amigo cliente que les ha consultado para que garantice o asegure el préstamo y recupere el capital del dinero? Ya, primero pídele folio real. Ese dueño le van a decir, el derecho real le van a dar ese folio dura unos días que lo verán. Entonces ustedes como los médicos que agarran una radiografía o agarran un informe médico, un análisis, dice, sí, él es el dueño, pero acá hay una cosa, ¿qué cosa? Hay grabado. ¿Qué quiere decir? Eso se ha prestado, por tanto, y no ha pagado, porque no hay que cancelarlo. ¿Cómo fue el cliente o el amigo
dice, ¿cuánto vas a prestar? Al segundo, 30.000. Sí, esa está pagada, más de 100.000. Ahí cuesta hasta $2.000. Puedes hipotecar o grabar una segunda hipoteca, ¿verdad? Ya. Se produce este tremendo descalabro desde la dolarización. Además, ese primer crédito no ha pagado intereses por años. Inicia la demanda. ¿Qué demanda va a iniciar el último que ha prestado por 30.000 una demanda ejecutiva? ¿No? Si inicia la demanda y termina, dice el remate, y en el remate ya no le dan a la casa el valor en dólares, sino en jóvenes. Y la base del remate ni siquiera cubre 70.000. ¿Ah? ¿Cubrirá la segunda deuda? No. ¿La creencia? No cubre, ¿no? Bueno, pero vamos a pensar que cubre. Entonces, si se produjera el remate, además hay una cosa, ¿no? Cuando no hay postores en el primer remate, hay una rebaja del ¿cuánto por ciento? 20%, o sea, esa base de los 70.000 en bolivianos, dólares, ha quedado reducido al 80%. ¿No? Al 80%. Bueno, pero el segundo que ha dado esos 30.000 inicia la demanda ejecutiva, se produce el remate y ahí aparece un tercero. ¿Quién sería ese? ¿Es de derecho o pago? De derecho. Señor juez, acá está mi escritura pública de préstamo. Lo he registrado primero que este segundo. Entonces usted tiene que pagarme primero a mí, ¿o no? Sí. O le va a decir el juez, no, pero si el otro ha hecho la demanda, ¿cómo pues usted se va a aprovechar? Mire, habría que hacer alguna modificación al código porque el primero va a cobrar su dinero sin haber hecho absolutamente nada. Y el tonto útil ha sido el segundo que creyendo que iba a recuperar algo, dice la demanda porque hay que pagar hasta cuantía en la demanda ejecutiva. Cuantía. No ha habido justificado por la justicia de división. El primer acreedor se debe a todo tomando en cuenta los intereses. Y los bancos en este caso son mucho más exigentes porque no solo cobran intereses civiles. ¿Qué más cobran? Seguro. ¿Mora? Sí, ¿Qué más cobras? En sus contratos dicen que intereses penales. E intereses penales. No debería haber intereses penales. Hay una sentencia constitucional que dice que no se puede sancionar por doble partido. Por un lado pagamos interés civil y por el otro interés penal. Pero supuestamente los bancos gozan de ese privilegio. Los bancos son, ¿qué clase de instituciones son los bancos? Son instituciones conformadas bajo la forma de una sociedad anónima, ¿verdad? Son sociedades anónimas, pero ¿qué es lo que básicamente, fundamentalmente es? Intermediación financiera entre el que deposita y el que se presta, ¿verdad? Cobra intereses civiles, intereses
intereses penales, gastos del proceso y honorarios de abogado. De modo que lo deja, pero lo despluma al prestatario, ¿no? Pero esa es la idea de la perspectiva de derecho preferente. Entonces, hay que tener el sumo cuidado de prestar básicamente con una primera hipoteca y no una segunda hipoteca, ¿no? Eso hay que hacer. Pues hemos visto la tercería excluyente, la tercería de pago preferente, y la coadyuvante. ¿Qué es coadyuvar? A ver, tú, ¿qué es coadyuvar? Ayudar. A ver, ¿cómo podrías presentar que tú en un proceso a ayudar? Ya el proceso se ha instaurado. ¿Cómo podrías entrar a ayudar a alguna de las partes? No es mi problema, pero de alguna manera el resultado de ese proceso te podría afectar. Definitivamente se da la figura también de ese que está ocupando la propiedad, aparece como dueño y le ha dado en un contrato de alquiler o en un préstamo, qué sé yo, y dependiendo del resultado del problema puede estar en el de cobrar su dinero. Por eso interviene para coadyuvar. ¿Con quién coadyuvaría en este caso? Ya sea con el demandante o el demandado. A eso se llama la tercería. Estas tres tercerías son parte de la intervención de terceros que se llama voluntaria, o sea, intervención voluntaria, ¿no? Principal. Y dice que hay una accesoria, que sería la apelación por un tercero en un proceso y la oposición a un embargo. Pronunciada la sentencia, si sus efectos tuvieran a un tercero, este puede apelar. Miren, normalmente, ¿quién es el que apela? El que pierde, ¿no? Ese es el que apela, el que pierde, ¿no? Pero la opción de una vez que sale la sentencia, de alguna manera puede afectar a un tercero. Ese tercero puede ser entonces, este intervendría ya apelando, porque la primera etapa del proceso ha terminado, ¿no? Intervendría apelando para recuperar o reclamar su capital anticrédito. Eso dice apelación por un tercero. Inicialmente no era parte del proceso. Lógicamente ni siquiera se enteró de qué es lo que estaban discutiendo los entre ellos que le había dado un anticrédito, pero se entera de que hay una sentencia férrea. Esa sería ya una intervención, dice, accesoria, tercera. Y la oposición a un embargo. ¿Saben qué es un embargo? ¿Conocen algunas medidas precautorias? Anotación preventiva sería, ¿no? ¿Qué otras medidas hay? Se llaman medidas cautelares. En materia civil, cuando uno plantea una demanda, dice, señor juez, solicito en un otro sitio. Primero puede ser, dice, la anotación preventiva. Otra medida, prohibición de contratar
y de innovar. O sea, durante el proceso nadie puede, dice, vender, dar en alquiler, dar en garantía ese inmueble. Limita su derecho, doctor. Limita su derecho. ¿Y cuál es la finalidad de estas medidas cautelares? Precisamente para que el bien objeto del proceso subsista hasta que termine ¿no? Imagínense que producto de un préstamo, porque dice prohibición de contratar, terminan rematando la casa y ahí aparece el que ha ganado y ya no hay casa porque se va a rematar el riesgo a tres. Y todo por la falta de previsión de compra. ¿Y qué es la prohibición de innovar? No le podemos poner, dice, entre tanto dure el proceso, absolutamente un ladrillo ahí o una clavo de edificio, ni aumentar, pero tampoco ni disminuir, ¿no? Se puede quitar el techo, y mucha gente hace eso, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer el proceso, nos llevaremos las puertas, las ventanas, los techos, Todo lo que es construido no se rodea. Lo han desmantelado, por eso dice prohibición de contratar y de en una deuda de un contrato de préstamo jóvenes. Hay dos partes, ¿verdad? ¿Quiénes serían las partes del contrato de préstamo? Acreedor y deudor. Entre ellos hay una obligación. Pero la obligación lógicamente depende del deudor, ¿no? Él se obliga a recibir un capital de $5,000. Seguimos soñando con dólares. Con un interés de, ¿cuánto es el máximo? 3%, plazo, un año, digamos. Ahí está. Básicamente son esos los requisitos de un contrato de sencillo, ¿no? Se puede hacer quizás en un papel común, ¿no? Has cogido por ahí donde vos te dice un documento, bueno, ya está el papel, y yo jugando de tal, le debo a fulano de tanto y le voy a pagar tanto. ¿Serviría ese documento en un papel así suelto o no? Había dado una hoja y estaba por subir al avión, ya hace un documento por ahí, escribe a medias también, no también escribe bien. Yo a fulano tal, le debo a fulano de tal tanto, con un interés que voy a pagar tal día o tal fecha. Es un documento. Lo único que faltaría es hacer el reconocimiento de él. Ya se va a ver ese. No hay lógicamente ninguna garantía, ¿no? En estos contratos se supone que la garantía son todos los bienes habidos y por haber. No hay habidos. ¿Qué quiere decir? No existe. Yo le hice una demanda ejecutiva para cobrar los 5,000 hechos reconocer. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que le remate? ¿Qué es lo que le empalme para poder cobrar? ¿Ah? Nada. No hay nada. Doctor, pero es hábil por haber se está mencionando, ¿no? Por eso. Pero no sé qué bien. Por eso le digo, estamos hablando de un contrato que han firmado ahí a mayor abundamiento o simplemente por la necesidad de tener un documento, pero quizás se dé la salvedad siguiente.
de que pueda ser declarado heredero. Se entera, ahí estamos bien, por haber. Dice, este me debe 5,000 y con la herencia que va a recibir me tiene que pagar. Pero otras del libro dicen, no voy a aceptar la herencia. Se puede obligar mediante el juez a que acepte la herencia en forma pura. Sí. Y con eso todos lo creen. Pero también la restricción hacia que Claro, a ver, los documentos de préstamo, ¿cuánto tiempo tienen de validez? 5 años. ¿Y qué tiempo tiene usted para aceptar la herencia? 10 años. ¿El tiempo, no? No, Sería demasiado negligente para no tomar esa previsión, ¿no? Ahora eso de enterarse que hago los ahora ni publican siquiera los obituarios, ¿no? Es en el Facebook directamente, ¿no? Alguien se está ya muerto, entonces consulta con un abogado, pero como usted es abogado, es algo que no tenemos que decidir. Vas a hacer eso. Doctor, pero en el caso de que el acreedor se entere que va a ser un futuro heredero, la ley contempla un tiempo límite para que el acreedor pida que se declare heredero. Creo que es un tiempo. Claro, por eso estoy diciendo. No, pero eso es para declararse heredero, no para la situación de herencia. Por eso, pero en ese tiempo usted, a ver, si tiene un documento firmado en 2025 y ha muerto en 2025 o 26, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lógicamente acudir ante el juez para decirle al heredero, porque el heredero puede no aceptar, ¿verdad? Pero esa aceptación de esto de los 5 años, porque va a haber otro ¿o no? Sí, doctor, pero puedo leer un artículo. A ver, Ayer estábamos a ver si dice. ¿Qué artículo, por favor? No, acá dice todo. Pero obligar a la aceptación de la herencia en forma pura y simple. creo que pérdida del beneficio del inventario. No, pero está haciendo por otro lado. Espéreme, lo estoy buscando, lo tenía ayer. A ver, Ya, dice, plazo para pedir judicialmente, dice doctor. La aceptación de El la herencia. heredero que acepte o renuncie de herencia, el artículo 1023. Cualquier persona interesada puede pedir al juez transcurrido 9 días del fallecimiento del cuyo que fije un plazo razonable, el cual no podrá exceder a un mes para que en este término el heredero declare si acepta o renuncia a él. ¿Entraría eso aquí? Claro, definitivamente la aceptación de la herencia es voluntaria, ¿verdad? Cuando uno acepta la herencia de forma pura y simple, no solo está aceptando cosas, las utilidades son también las obligaciones, ¿no? Por eso dice que cuando el causante coge algún docente decía, hay alguien que dice jujus. Entonces, ¿qué entonces, si usted ve que se heredera y ve que va a ser de sus pasos mayores a los beneficios que va a tener, porque usted acepta la herencia con beneficio de inventario o finalmente renuncia a la herencia, ¿no? Renuncia a él. Pero ese no es el caso que estamos viendo de alguien que le debe plata a usted y usted se entera de casa vencido y lógicamente tiene que buscar la forma de que ese heredero, por ahí renuncia el heredero, como dice acá, renuncia.
ahí ya no habría ninguna posibilidad de que el acreedor le caiga a los bienes del heredero, ¿verdad? No habría la posibilidad. Ahora dice, pasados los 9 días, dice, ¿no? De fallecimiento, a ver, volver a leer ese artículo. Dice, artículo 1023, plazo de acredito inicialmente al heredero, sobre un derecho. Cualquier persona interesada puede pedir al juez, transcurridos los 9 días de fallecimiento del cuyo, que fije un plazo razonable, del cual no podrá exceder a un mes, para que en ese término el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia. Bueno, pero hay que entender el contexto del artículo. Dice, se puede para pedir que el heredero acepte, dice, sería en el plazo de 9 días, ¿no? Y el interesado, o sea, el heredero tiene, dice, un plazo razonable para aceptar. ¿Cuánto tiempo dice? Un mes. Un mes. Sí, pero el procedimiento o la ley establece que puede aceptar o renunciar a la herencia en 10 años. Y en ese tiempo, perfectamente, usted como acreedora puede pedirle que se entera del fallecimiento, lógicamente usted diligentemente tiene que, en resguardo de sus intereses, pedir que acepte la herencia, ¿verdad? Acepte la herencia. Pero el otro se niega, tiene un mes para aceptar, dice, ¿no? Pero eso ha sido modificado o se entiende en complementariedad con otro artículo que dice la herencia de esta, dice, en el plazo máximo, el plazo máximo de 10 años, ¿no? Entonces, definitivamente, usted tampoco perdería la opción de cobrar ese dinero, si acaso el otro se resiste a aceptar en ese plazo, no lo puede obligar, ¿no? Claro, pero puede pedir una medida precautoria cuando se esté produciendo, por ejemplo, la división y fracción de bienes. Usted debe también para intervenir como acreedor de la cuota parte o legítima del heredero, ¿verdad? Doctor, en el artículo 1032 dice plazo para aceptar la herencia con beneficio por inventario. De inventario, claro, ahí habla de un plazo corto, pero muy bien. El heredero tiene un plazo de 6 meses para aceptar la herencia con beneficio de inventario, pasado el término prescribe su derecho. Y se convierte en aceptancia en forma pura y Plazo simple, de dice, 50 ¿no? desde que Por eso, pero ese es interés de quién. ¿Cuál es el riesgo de aceptar la herencia con beneficios de inventario en forma pura y simple? ¿Cuál es el riesgo? Para que las obligaciones sean mayores. carga las obligaciones del padre, ¿no? O del causante. Por eso dice, o renuncia definitivamente o acepta la herencia como beneficio de inventario, para no cargar con las deudas del causante. Esa es la figura. Ese es el beneficio de inventario. Pero estábamos en esto de la oposición a un embargo, ¿no? Todo deuda tiene que tener una garantía. Pero no significa que las garantías son hipotecarias o qué se llama, o inmobiliarias. Entonces, el acreedor lo que ha sido embargar bienes muebles. A embargar es una medida precautoria. Y ahí hay bienes inmuebles, ahí están televisores, aparatos de sonido, y cosas más. Todo lo que pudiera ser muebles, ¿no? Sillas, mesas, refrigerador, todos estos muebles han sido embargados. ¿No? ¿Qué pasa cuando uno no tiene la suficiente garantía? Aparte de que el señor juez solicita a su autoridad el embargo de todos sus bienes muebles. Y para ello pide la autorización al juez para entrar incluso con la ayuda de la fuerza pública al domicilio del deudor, ¿no? Entre el oficial de diligencia con el notario y embarga. No, pues es la casa del deudor. Y ahí va anotando, ¿no? Televisores, aparatos, notarios. Luego el acreedor le dice, ordene el embargo de estos bienes muebles. Embargar. Y para el momento en que se ejecute la sentencia,
estos bienes muebles son míos, no pueden embargar. Pero ¿cómo es eso? Si los muebles los hemos encontrado en la casa del deudor. ¿Ah? Bueno, no son bienes que están con registro. Los bienes muebles estaban en la casa del deudor. El oficial de diligencia y el notario han embargado como si fueran bienes del deudor. La figura dice, pero puede aparecer el verdadero dueño del bien. Y se está mal. Acá hay un error. Bienes muebles. ¿No? Dice, esos bienes muebles son míos. ¿Cómo demostraría que se propone al embargo su derecho propietario sobre los bienes muebles? Eso no. Como no hay registro en derechos reales de bienes muebles, facturas, ¿no? Notas de venta, por ahí, aunque las notas de venta las puede inventar, quizá algún trámite que se ha hecho en la aduana, son bienes que han sido importados. Siempre van a haber formas de demostrar el derecho propietario y va a pedir que se levante el embargo. Pero ¿cuál es el principio que ha funcionado sobre el derecho propietario? La presunción del juez de que cuando ese inmueble estaba en el dominio o en su casa del deudor, se presume bienes de propiedad del deudor. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo uno acredita el derecho propietario en bienes muebles? La posesión. Cuando yo tengo posesión, estaría demostrando que soy propietario porque lo poseo. Dice, en los bienes muebles la posesión vale por ti. Tú tienes celular. Yo también, todos tienen celular. Yo manejo mi documento, mis recibos de este celular. Ninguno, ¿verdad? Nada. Hasta incluso Pero ¿cómo acredito mi posesión o mi derecho a través de la posesión? porque en realidad, por ejemplo, es complicado el tema de demostrar por facturas. Supongamos que pues, yo soy una persona que, bueno, que soy dependiente, agarro esa factura y la utilizo para mi declaración de 110, para el RCI, eso se va a ir. No, pero suponiendo de que no fueras contribuyente del RCI. Igual puedo votar la factura, no es cierto. O sea, por ejemplo. Lo que quiere decir acá el compañero es que cuando uno es dependiente, ya sea un empleador público o privado, tributa, ¿verdad? Sí. Paga el RCI y el ITE. Exacto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, compra bienes muebles, siempre exige factura. Y ahí dice, se van a fijar en los negocios, dice el régimen general. Porque el régimen general tiene la obligación de facturar. Entonces yo junto esas facturas, yo junto cada vez facturas, ¿no? Esas facturas las declaro en un formulario y las presento a la universidad. Y con esas facturas estoy compensando mi IRC. ¿No ven? En ese caso ustedes las facturas las han usado. Porque nosotros presentamos facturas acá a la universidad. Y ahí se queda. No, y ahí se quedan, ¿no? Yo decía también con factura, decía. Bueno, pero en el caso de que tú has comprado y has presentado, no tienes. No hay forma de demostrar que esto es y aparecía otro que te declaran de propietario. Por eso la presunción es la posesión. Pero al hacer el registro en el formulario 110, se anota el código de la factura. Por ende va a quedar un registro de quién es el emitido de esa factura. O sea, él puede ir directamente a impuestos nacionales. Y grabar el formulario y con eso se puede demostrar. Ya, ahí tienes la salida entonces legal de cómo se puede, dice, recuperar
o utilizar una factura que ya la han entregado, porque ahora funciona de otra manera, un poco complicada, ¿no? Presentamos la lista o las facturas y aquí la secretaria nos dice, no sé cómo funciona la cosa, ¿no? Descargado directamente en la página de impuestos. Se descarga en mano directamente. Pero la idea básica en general es que los bienes inmuebles van a decir, o sea, la propiedad de los bienes inmuebles, lógicamente, está en la posesión. Y ahí viene la figura de salva o salvo prueba en contrario. Y ahí se le agarra su factura. No tiene factura, entonces hace lo que dice el compañero. No hay impuestos nacionales. Y lógicamente se acordará de cuando ha descargado la factura, de qué mes ha descargado, ¿verdad? Porque mensualmente descargamos facturas. Sí, pero en el formulario, cuando se hace la declaración, no especifica detalles, lo único que hay es el número de NIF, el número de autorización, la fecha y el monto, ¿no? Sí, pero yo creo que va a se puede obtener. Claro, porque el otro, el ya vendido, tiene que hacer el descargo de las ventas y ahí se hace el costo de que es el dato. Claro, lógicamente el vendedor hace eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de las compras, estamos vía internet y las facturas llegan directamente vía correo. Pero el impide detalles. Ah, sí, también hay. Hay fotos de formas, Hay a ver, uno va y compra un producto, por ejemplo, en alguna tienda, y a mí me interesa que me fijan. No se preocupe, se lo vamos a mandar porque definitivamente si en el momento que se produce la transferencia tiene que haber una facturación. Si en el acto yo tendría que esperar decir, bueno, mira, te he comprado esto y mándame inmediatamente la factura, pero me van a echar la luz y no saldría la factura. Eso sería motivo que de una denuncia en impuestos nacionales y aquí hay un incumplimiento formal. Por no declaración por no emisión, incumplimiento de bienes formales. formal. Muy bien, entonces aparece el dueño de esos bienes. Uno debe decir, sí, yo los deposité en esta casa, pero yo estoy alquilando el depósito. Y aquí tengo, para hacerlo más fácil, jóvenes, es mercadería de esta línea blanca, digamos, y ahí tengo la lista de. O sea, en todo el trámite, ¿cómo se llama pues ese documento que acredita la importación? La póliza. Ahí está demostrado, ¿verdad? Esta figura de la citación de evicción es un poco, no complicada, pero a ver, la palabra evicción, garante de evicción, la palabra evicción por venir. Se da la idea de que hay alguna afectación, algún daño. Cuando usted vende un inmueble, tiene que asegurarle, dice la pacífica posesión. O sea, que no aparezca otro y te quiera quitar la casa. En ese momento, ¿qué haces? Lo llamas al que está vendido. ¿Por qué se tiene que garantizar, dice, la pacífica posesión o la evicción? Por eso se llama garante de evicción. Yo he comprado una casa con la buena fe de quien he creído que es el dueño, pero resulta que no había sido el dueño, había falsificado, y aparece el verdadero dueño y dice una demanda de nulidad de derechos propietarios, porque el título con el que me ha vendido, porque claro, el que me ha vendido tenía un título falso. ¿Cuál es el riesgo de que se ha comprado de buena fe? ¿Que yo pierda un dinero o no? Pero ya me iniciaron la demanda. Este joven me ha vendido creyendo de que así no me quiere meter el dueño, pero el dueño había sido pobre. Pero yo ya estoy en el problema porque el verdadero dueño me ha planteado una demanda. ¿No? ¿Dónde va mi dinero? Todo. Entonces dice, yo lo llamo al que me ha vendido en el proceso, y si no pues díselo al garante de evicción. Es el que tiene que garantizar y sanearme si acaso lo pierdo, que cosa a mí
Por eso él tiene que presentarse coadyuvar si tiene ustedes dentro del proceso. Porque si no se presentara, lógicamente la presunción de que él es el culpable y tiene que resarcir daños, sí, pero porque si pierdo en el proceso, ¿quién me paga? Con seguridad que el dueño va a decir, bueno, he demostrado mi derecho propietario y va a demostrar la falsificación de su documento. Yo he comprado de buena fe, pero lamentablemente todo el juez no va a tomar en cuenta mi buena fe, ¿no? Va a decir el dueño es él, o la dueña. Porque para eso yo lo cito al garante de él. Él tiene que presentarse o ayudar, cooperar con quién mejor que él para ayudarle y decirle que ese bien legítimamente le corresponde a él y no a la que está denunciando. A eso se refiere. Y si el tipo no quiere intervenir en el proceso, lógicamente lo que hay que hacer es, dice, iniciarle otra demanda para recuperar ese dinero, ¿no? Pero acá también hay un vacío legal. Ese garante por ahí no tiene nada. Pero no puedes iniciar una demanda penal. No. Esas famosas demandas penales son un cuento de los penales. Uno va con un problema y le dice, ¿qué ha pasado esto que estoy planteando? Acá hay este problema, aquí hay que demanda. La demanda penal no lo obliga o no lo va a que usted recupere su dinero. Usted lo que hace es, en el mejor de los casos, mandarlo a la cárcel. Y ahí se Pero va a recuperar usted su dinero. En cambio, si hay una demanda en la vía civil, plantea la nulidad y ella con la anotación preventiva, el empalme, todas esas medidas. Bueno, en ese tema, ¿no? Probablemente un poquito de delito sí, ¿no? Pero el problema sobre bienes inmuebles es mejor nomás irse por la vía civil. Esa sería la citación de evicción, ¿no? Llamarlo para que ese que está trampeado aparezca y me garantice, me sanere, por eso es el garante de evicción. El garante tiene que sanear, decirme, yo le voy a devolver finalmente, ¿no? O defender conmigo más contra aquella que o aquel que está pretendiendo anular esa venta o ese derecho propietario. Y lo último, el llamamiento en causa de terceros. El demandado a tiempo de contestar hará citar al tercero porque la controversia o la sentencia puede afectarle, ¿no? Si dice el profesor y resulta que es por el tema de la reivindicación y le demanda solamente al marido, digamos, ¿no? Al marido. Y lógicamente no es el único que está en posesión, también está la esposa. Entonces le dice, señor Protito, que también intervenga, dice la esposa, en este proceso. Porque este tercero está interviniendo para lógicamente asumir una forma de. Ese sería llamamiento, dice en causa de un tercero. Esa sería la buena fe y la voluntad de una de las partes, ¿no? Y lo último, denuncia de un tercero. A ver, yo hice una demanda, no sé, por cualquier motivo, contra estos que están en el inmueble, creo que son los dueños, ¿no? Y me hizo alguna demanda, no sé. Pero dice, un momento, señor, yo soy el dueño. Demande o acumular de tal, yo ahí dice, demanda, dice, contra el que no es dueño, dice, que no es dueño, no tiene legitimación. ¿Qué es tener legitimación en un proceso? ¿Qué es? ¿Cuántas clases de legitimación hay?
Dice, no tiene legitimación, claro, no lo puedo demandar a quien no es dueño. Entonces, es de que es cuidador, inquilino, no sé qué, ante que el dueño es fulano, demándenlo a él. Porque yo no tengo legitimación. ¿Qué legitimación es esa? Legitimación procesal, ¿no? El demandante tiene legitimación activa y el demandado legitimación pasiva. ¿Qué quiere decir? Que el legitimado para iniciar una demanda tiene un interés, ¿no? Porque es el dueño. Y el demandado tendría que tener también un interés para defender. Pero ¿cómo se va a defender en algo o por algo que no es dueño? A eso se llama denuncia de un tercero.